Hola amigos, mi nombre es Oscar Díaz y empezamos otra edición de Cara y Sello, el podcast de actualidad política, económica y social del Perú con el debate de la semana, junto a José González, analista internacional desde Nueva York, y Juan Carlos Ruiz, analista político nacional. Hoy tenemos 3 temas calientes y aquí viene el primero. José Williams a la presidencia del Congreso. Todo parece indicar que el representante de Avanza País, además apoyado por su bancada, más lo que llaman el Grupo Democrático, donde están también Fuerza Popular y Renovación Popular, estaría haciéndose de la presidencia del Congreso. ¿Qué significa esto? ¿No es cierto? ¿Se endurecen las posiciones? Esto va a ser más radical el Congreso de lo que era con Lady Camones y Mari Carmen Alba. Vamos a ver qué opinan Juan Carlos Ruiz y José González. Juan Carlos. Esto quiere decir que se recompone el bloque de oposición democrático, evidentemente no con la fortaleza o la fuerza que tuvo durante el primer año de gobierno, pero ha logrado, o con esto logra, imponerse o de alguna manera, o salir de ese impasse que significó la censura a Lady Camones y ese fraccionamiento que hoy existe en el Congreso, teniendo 12 bancadas, ¿no es cierto?, de independientes, que ha hecho pues esta postulación inédita de seis candidatos a la presidencia del Congreso. Para suerte el bloque de oposición, el bloque democrático le llaman ellos, el oficialismo también fue dividido y obviamente no tuvieron una candidatura común. Si hubiesen ido con una candidatura común, ahora estarían probablemente en una segunda vuelta y el tema sería un poquito más peliagudo. Pero al quedar en esta segunda vuelta, entiendo, Williams y Aragón, Williams tiene todas las de ganar porque cuenta con ese respaldo de la mayoría de fuerzas. Pero Juan Carlos, ¿qué significa esto? ¿Se radicaliza? Porque estamos hablando, Avanza País viene a ser en lo que hemos conversado largamente en el podcast contigo y con José, viene a ser la ultraderecha peruana, Avanza País, ¿no? Si nos atenemos a quién es el líder, López Aliaga. ¿Y quién es el líder de su agrupación o su bancada? Nada menos que el almirante Montoya, es decir, el señor vacancia. Entonces, es la que podría articular mejor una vacancia efectiva si se diera esta y lograran los votos. Ahora, cualquier fórmula de literalmente vencer o sacar al presidente Castillo de carrera, ¿no? Una injerencia ahí en tu opinión, Juan Carlos, y la tuya, Oscar. Williams es general retirado, miembro del comando Chavín de Huántar, en esta idea, y lo que decía Rosa María Palacios, que se podría estar eligiendo el próximo presidente del Perú en este bloque conservador. ¿Eso es simbólico? ¿Significa algo? Hoy día el GEIN se levanta y se ausenta en la conmemoración de la detención de Guzmán, cuando llegue el presidente Castillo. ¿Vamos a ver más tensiones? ¿Eso significa algo, Juan Carlos? De hecho estamos yendo hacia un escenario de tensión, creo yo, porque, a ver, la censura a Camones ha dejado con el ojo morado a Alianza por el Progreso y específicamente al señor Acuña. Y con sangre en el ojo, efectivamente. Con sangre en el ojo, y esa vendetta se paga con más sangre. Es decir, va a venir un coletazo. Mi pronóstico es que viene un coletazo ahora contra el presidente Castillo. ¿Sabes, Juan Carlos? Me hace recordar, ¿te acuerdas cuando la vacancia de PPK, que fue frustrada por la negociación entre Kenji y Fuerza Popular, quedó efectivamente ahí también con sangre en el ojo, y efectivamente, y nada menos que con el señor Daniel, ¿cómo se llama? Perdón, el presidente, el ahora amigo de... Te hago una pregunta. Salaverry encabezó la vendetta. Te hago una pregunta, Juan Carlos. Si el fundador del partido, Plata como cancha, no pudo evitar que censuraran a Camones, no llega a que le aprueben la gobernación de Trujillo, ¿tiene tanto poder como para voltear este bloque democrático y generar un movimiento del Congreso que posibilite la vacancia en la presidencia? ¿O más bien estas derrotas lo debilitan y lo hacen a un costado? Lo que pasa es que las derrotas debilitan al personaje, pero no su accionar y no los intereses que giran alrededor de él, el movimiento, la bancada en este caso, y las bancadas afines alrededor de ella. Es decir, cuando hablamos del Congreso, hablamos de un conjunto de personajes, de congresistas,
que tienen intereses particulares. Y ese conjunto de particularidades son las que van generando alianzas puntuales y específicas. En este caso, más que Acuña, Acuña tiene, digamos, una injerencia o una influencia sobre muchas de esas personas, no solamente de Alianza por el Progreso, de otros partidos también, porque hay mucho intercambio, hay mucha historia en común. No nos olvidemos que Acuña no es un político de ahora, es un político que tiene hace 30 años en la historia política peruana. Entonces, ¿Y cuál es, hay y cuál es, muchos y favores de por medio. cuál es la relación de Acuña con Fujimori? Pues esos son los bloques que podrían inclinar o no el fiel de la balanza, y además el ruido que genera a un Tauro Humala libre podría influir en esas dinámicas, ¿o no? Yo siempre diría que pues, la relación depende del interés que tengan en el momento que necesitan unirse. O sea, van a ser amigos cuando necesiten serlo, van a ser enemigos cuando lo necesiten también. Sí, pero todo indica efectivamente que el encono entre el Ejecutivo y el Parlamento no va a detenerse, sino solo empeorar. Y con esto nos vamos al segundo tema. Encuestas favorecen a Castillo, mientras Antauro Humala cabalga de nuevo. Así es, señoras y señores. Las encuestas del último fin de semana, tanto Ipsos como CPI, están hablando de un presidente que no cae en su aprobación y más bien baja en su desaprobación o se mantiene allí. Datos, CPI. ¿Cuál es la aprobación del presidente? Lo aprueban 22.2%. ¿Cuántos lo desaprueban? 70.9%. ¿Y cómo le va al Congreso? Al Congreso solo lo aprueban 6.7%, o sea, casi los parlamentarios y sus familiares. Y los desaprueba el 87%. Esto quiere decir 9 de cada 10 peruanos. Así estamos, aquí están las cosas, José González. ¿Cómo las ves? Como señalabas, yo creo que la matriz, Juan Carlos ha descrito muy bien las dinámicas políticas, particularmente en este Congreso que sigue siendo tan volátil y tan poco popular, pero creo que la matriz de la opinión pública es que, y lo señalabas en tu entrevista ayer, Oscar, en Tierra Adentro, a Cayetana Aljovín, que como que la gente, los empresarios incluso en este momento ya no quieren más volatilidad, que la volatilidad puede ser, y los cambios políticos, lo señala el reporte de Fitch, que también tocaste ayer en el programa, lo menciona. Y creo que esta matriz, lo que genera, no solo esta encuesta, sino todas las anteriores, es que la dinámica es mejor nos quedamos como estamos, porque además la amenaza viene de Santiago Humala, que además va a la escena del crimen, reúne una multitud, cabalga, se pone un uniforme y debería encender luces rojas de lo que podría ser el corto plazo o el mediano plazo político en el Perú si es que no hay acuerdos mínimos Así es. entre las fuerzas democráticas. Ahora, efectivamente, Juan Carlos, José, esta manifestación realmente impresionante en Andahuaylas no significa ciertamente que, perdón, Antauro pues ya es presidente del Perú, pero es sintomático respecto a lo que puede representar su candidatura potencial ante el Perú profundo. Y eso es algo que no está viendo Lima, que siguen la ultraderecha y la derecha ciegos absolutamente. Comparto con los amigos, para darle pase a Juan Carlos, comparto con los amigos del podcast también de CPI una parte interesante de su encuesta. Habla de personajes que podrían ser buenos presidentes. Pregunta, ¿qué personaje, hombre o mujer, del campo político, empresariado o de cualquier otra actividad podría ser un buen presidente para el Perú en caso de que se convoque a una próxima elección presidencial en nuestro país? ¿Cuál es el top 5? Hernando de Soto con 6.2%. López Aliaga con 5.9%, o sea, casi empatados. Le siguen, ojo, pestaña y ceja, Antauro Humala con 5.3%. Le sigue un poquito más lejos, Keiko Fujimori con 3.9%. Martín Vizcarra, sí, el bebito Fiu Fiu con 3.4%. Y finalmente, en sexto lugar, el buen Francisco Sagasti con 3.3%. Miren ustedes cómo también el electorado potencial, o sea, la opinión pública combina
como vemos, no es totalmente de derecha, totalmente de izquierda, ni totalmente de centro. Seguimos, digamos, en opciones que son disímiles en realidad, Juan Carlos. Pero sigue siendo mayoritariamente, aunque siguen siendo, sí, acá hay un gran porcentaje de indefinición, mayoritariamente conservadora, ¿no? Conservadora de izquierda o conservadora de derecha, pero conservadora a fin de cuentas. Así es, así es. Porque incluso hasta Vizcarra y Sagasti, dentro de su ubicación progre, ya terminan siendo, para las nuevas generaciones, conservadores, ¿no? Entonces, pero bueno, lo que confirma además el escenario de ver a un Antauro Humala regresar a Huancavelica y vestido de militar y con un discurso autoritario, ¿no es cierto? Y incendiario, violento, es que los discursos autoritarios son los que lamentablemente cuando la democracia empieza a mostrar su debilidad empiezan a aflorar y a ganar adeptos. Pregunta Juan Carlos, Sí. ¿ese discurso lo vimos ayer en el debate municipal o no? Lo vimos por partes, lo vimos en un López Aliaga también que se peleaba por momentos, ¿no? O sea, que tiene atisbos en donde está peleándose con una izquierda que ni siquiera la tiene al frente, ¿no? Porque su contrincante es Urresti, que tiene un discurso autoritario también, ¿o me equivoco? Sí, en ese caso, claro, lo que pasa es que, claro, López está tratando de golpear al gobierno y ahí ganar puntos a su favor. Urresti está haciendo la del mudo, ¿no? La de Castañeda, o sea, mejor no hablo, ¿no? Porque si Así hablo, es. ¿para qué puedo perder si estoy ganando? Pero yo sigo creyendo que todavía puede pasar algo, una irrupción de los de abajo, ¿no? De hecho, la encuesta de Ipsos de ayer muestra a un Forsyth subiendo, pero también muestra y pone ahí a un Chejade cerca, ¿no? En un cuarto lugar, con menos todavía, pero que nosotros sabemos que las 2 últimas semanas son claves, ¿no? En una elección. Y puede generar una erupción de alguno de los de abajo, de alguno de los pequeños, que puede dejar con los crespos hechos a estos 2 representantes de una opción evidentemente autoritaria y evidentemente conservadora, ¿no? Ahora, pero Todo puede es un suceder. hecho que creo que pocas veces he visto una elección para Lima, una elección en general municipal, regional, tan deslucida que despierte tan poco interés en el Perú de hoy, ¿no? Es En medio correcto. de esta guerra fratricida y suicida, diría yo, entre el Ejecutivo y el Congreso. O sea que, y lamentablemente, y lo puedo firmar, muy a mi pesar, vamos a elegir el domingo 2 de octubre a varios nuevos líderes de bandas criminales, ¿no es cierto?, de organizaciones criminales a los cuales los vamos a poner a cargo de gobiernos regionales y de municipalidades porque simplemente el sistema político, el nuevo, el que se quería cambiar, se ha pospuesto y mientras eso pase, seguiremos eligiendo delincuentes muy a nuestro pesar. Y con eso nos vamos al último tema. Fitch Ratings y el cobre peruano. Ayer, efectivamente, en carácter de primicia en el programa Tierra Adentro de ATV+, que conducimos ya hace 6 meses, entrevistamos en carácter de exclusiva en Televisión Nacional a la máxima representante de la calificadora Fitch Ratings para América y América Latina en general, Kelly Bisset Tom. Y ella, además de corroborar lo dicho en el reporte de septiembre y mantener efectivamente la calificación de estable, de triple B estable al Perú, nos dijo algunas cosas que me gustaría que resuma José González. Básicamente creo que subrayó lo que habíamos mencionado en el pasado en el programa y lo que habíamos mencionado, que este es un reporte singular, en el sentido se llama lo que los inversionistas quieren saber, Perú. Y alude a lo que los inversionistas de fuera están percibiendo como lo que podría o no ser un riesgo en el Perú. En el inmediato plazo, estos reportes se publican 2 veces al año, abril y septiembre, y salvo que haya algo muy, muy inusual, no se cambia la calificación. Es decir, esta calificación de septiembre se revisa en abril. Pero lo que es la columna vertebral del reporte es el cobre. Arranca hablando del cobre, el precio del cobre, habla de la producción del cobre, de las condiciones internacionales en función de los metales y minerales y cómo la cotización y el volumen de la producción del cobre va a determinar que la cuenta corriente del Perú tenga una buena o mala performance y eso tiene a su vez un impacto sobre las cuentas fiscales. Y señala y subraya que los problemas sociales, que la producción de cobre en el Perú ha aumentado, hay nuevos proyectos medios,
pero que eso no se va a sostener en la medida que no hay proyectos mayores. Y lo decía Kelly ayer en la entrevista, que los últimos grandes proyectos iniciaron con PPK y de ahí lo que han hecho es declinar, pero que el problema no es ese, sino que la preocupación de los inversionistas de cara a la solvencia del Perú, que es innegable, es que esa solvencia se puede ver afectada si sigue habiendo problemas políticos, falta de acuerdos mínimos, si siguen habiendo protestas sociales que no se atienden porque hay todos estos problemas políticos de los que estamos hablando, y si no hay un enfoque desde el gobierno de que se produzca más volumen de cobre en virtud de las reservas que tiene el Perú y del potencial del metal hacia adelante. Como señalábamos ayer, Oscar, la importancia de este reporte es que marca la partida de nacimiento, no que no fuéramos, pero hoy día formalmente para el mundo somos un país cuprífero, lo cual se subraya aún más con la importancia del metal en la transición energética. Ciertamente no es por hacernos autobombo, pero en el podcast de Cara y Sello y en el programa Tierra Adentro, con las opiniones de Juan Carlos Ruiz y con las opiniones también muy enteradas siempre de José González, creo que nos hemos adelantado a muchos hechos que están pasando hoy. Y posiblemente ustedes, amigos que nos están dentro y fuera del Perú, no escuchen en este espacio ni en Tierra Adentro el mismo discurso que tiene, o la misma narrativa de la gran mayoría de la prensa nacional. El tiempo nos está dando la razón, porque no se trata de ser más o menos inteligente, sino de ser frío en el análisis. El análisis no puede ser una opinión. El análisis tiene que ceñirse a los hechos y a una lectura descarnada, nos guste o no, de lo que estamos viendo, como hacen los médicos cuando ven una tomografía. Y con esto decimos gracias a José González y Juan Carlos Ruiz por sus opiniones siempre bien informadas. Oscar Díaz les dice gracias también por acompañarnos como siempre en Cara y Sello, el podcast de actualidad política, económica y social del Perú. Recuerden, pasen la voz que nos encontramos en cualquier momento en YouTube o Spotify, salvo Mejor Opinión.